Por un tema que traspasó lo deportivo a lo social, negativo para la mayoría de la sociedad, positivo en teoría. Yo no sé de qué manera ha ayudado al wokismo, ni al feminismo, ni a nada de esto. Han acusado de muchas cosas falsas, por envidia, por poder, por actos espúreos, por no colaborar dando dinero a medios de comunicación, así de claro lo digo, ¿vale? El dinero del fútbol ha ido al fútbol en mi mandato. Este tipo de cosas que han trascendido a lo social han sido también, bajo mi punto de vista, teatralizadas, algo que era un beso entre dos amigos, con un cambio de versión, que no de opinión, interesado. ¿Os imagináis que aquello que defendíais totalmente convencidos, pensando que era justo y necesario, acaba atrapándote como enemigo número uno? Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a nuestro invitado de hoy, Luis Rubiales, protagonista de una caza de brujas marcada por una ideología sangrante que no perdona ni tiene piedad ante nada ni ante nadie. Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Los Criticones. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se puede asimilar que una persona que ha dedicado su vida por completo a llevar a lo más alto a un deporte que realmente estaba muy olvidado, el fútbol femenino no era un deporte que tenía mucha connotación aquí o no era tan nombrado, no, y tú dedicas tu vida por completo hasta que lo llevas a la cumbre, a lo más alto, y ver cómo ese sueño se transforma en una pesadilla para ti, acaba arrasando todo lo que tú deseabas? Bueno, la verdad es que mi equipo y yo, en los años que estuve en la federación, hicimos muchas cosas, ¿no? Por el fútbol femenino, por todas las categorías inferiores han sido campeonas de Europa o del mundo, todas. Por nuestro país trajimos un mundial, por el fútbol más modesto, que recibía 8 millones de la federación y pasó a recibir 137. ¿Qué es decir? El femenino de 2,7 a 27. Es decir, son datos yo creo que hablan por sí solos. Pero fíjate, yo creo que estoy bien, estoy fuerte, porque aunque en tu preciosa entradilla hablabas de enemigo público, yo creo que quizás he sido más un enemigo institucional, claro, o de partidos, justo. O de determinados medios de comunicación. Enemigo, yo vengo a referirme hacia ese feminismo, porque la gente, como digo yo, de a pie, al revés, tiene coherencia todavía. La inmensa mayoría de la gente por la calle, y bueno, ya hemos estado en una cafetería justo antes de entrar totalmente aquí juntos, y ha venido uno de los camareros. Me vino y me ha dicho, por favor, es que me hace una ilusión, me da vergüenza, pero es que soy súper fan de tal. Es que me pasa muy habitualmente, y especialmente, fíjate, más con mujeres, porque la mayoría de las mujeres vienen y me dicen, no nos sentimos identificados, es una injusticia lo que te ha pasado. Entonces creo, sinceramente, que una cosa son los medios, la publicidad, los partidos políticos, no todos, pero sí muchos de ellos. Y otra cosa es la gente de la calle, que la mayoría tiene sentido común y ve que lo que hubo fue un acto de euforia, de alegría, con sentido, ante un hecho. Entonces estoy tranquilo, bien, fuerte, bien. Es cierto, yo estoy de acuerdo, porque yo he hablado con mucha gente de tu caso, por lo típico, ¿no? El caso de Rubiales, ¿quién no conoce el caso? Y todo el mundo me decía, es que es vergonzoso. Sí. O sea, todo el mundo apoya totalmente por la coherencia, simplemente. Jurista de formación, pero con el gen del fútbol corriendo por tus venas, desde que Motril le ve nacer. Con su constancia, ambición y sin dejar de dar un solo paso detrás de sus sueños, llegó a ser el presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA. Cuando la vida y su pasión le dieron ciertamente de una forma la espalda, rendirse jamás estuvo en sus planes, y así se lo prometió a sus 3 hijas. Hoy está aquí con su libro Matar a Rubiales para contarnos todo, ya que nadie mejor que él conoce el infierno que tuvo que atravesar. Y cómo no, cuento con el mejor equipo para llevar esta entrevista con soltura, puesto que si de leyes infames, de falsas denuncias y presunciones de inocencia arrebatadas hablamos, pues tengo a los mejores para hablar de datos y de injusticias. Tengo a mi lado a Fran Padilla, un padre alienado, que es la voz de la alienación parental. Presente. Y a J. Camacho, el demoledor del 0,0001 de esas denuncias falsas que no existen. Presente también. ¿Qué tal, chicos?
Pues Muy aquí bien. estamos, con un par de huevos, mejor dicho. Totalmente. Sí, porque a mí tengo que decir que a mí me rozaron, que yo estaba en la presentación de tu libro Sí. y al principio dije, esto tiene que ser un montaje, para darle... Pero porque yo había asistido a otras presentaciones, como la de Jota cuando presentó su bebida, que hizo el montaje aquel de las botellas. J. Redfield. J. Redfield. Sí, Entonces sí. dije, coño, esto puede ser otro montaje. No, Sí, digo, sí. calla, que casi me tumba a mí el huevo también, ¿sabes? Estaba ahí Beltrán corriendo, Sí. ¿verdad? Eso me pasa por No, ponerme aparte tan yo cerca. creo que una presentación de una bebida o una cosa divertida o tal, Sí. pues sí se presta No, a esto hacer no un tenía espectáculo, sentido. pero bueno, ha habido gente que ha tratado de llevarlo por ahí, pero creo que en cuanto la persona que protagonizó esta agresión habló a los medios, pues se vio lo que había, ¿no? Claro. Y era, pues tristemente, una persona, un familiar, ¿no? Después Sí. de una ruptura familiar que hace muchos años no tengo relación con él, que bueno, que actuó de esta manera y que la verdad es que no quiero ni hablar de este tema porque Normal, me normal. entristece, me Pero entristece tengo mucho. que decir que nosotros estábamos en primera fila, nos alucinó. ¿Cómo saliste? O sea, ni lo pensaste. Hombre, es que estaban mis hijas detrás Ya, vuestra. pero detrás, yo- detrás de donde estabas Sí, tú sentada, sí. 2 filas detrás estaban mis 3 hijas. Sí. Y justo donde ocurrió la agresión, de donde se lanzó eso, que además donde yo estoy es que yo creía que tenía algo en la mano, Claro, un puñal. es que es a lo que me refiero, ¿Sabes? sí. Y justo ahí, bueno, tú estabas, ¿no? Sí, Se ha, sí, ha total. bromeado, no sé si ha sido Santa Olaya, esta pseudo periodista, Buah. ha bromeado con que no había ninguna mujer Ya, embarazada. Bueno, ya, ya había una ya. mujer Sí, embarazada había, sí, estaba con una sus chica 2 embarazada. hijos porque es amiga mía, su Además, marido... el pasillo de la derecha, Es al que, fondo. es que yo los llevé hasta el lugar. Es decir, yo recibí a todo el mundo, te acordarás que fui Me acuerdo saludando perfectamente. pues prácticamente a todo el mundo. Faltando 10 minutos ya me metí en una especie de camerino, pues a hablar con el editor y tal, pero bueno, pues un hecho lamentable, pero que salimos siempre adelante. Anecdótico, simplemente. A mí lo que me enfada muchísimo de lo que ocurrió ese día, Luis, es que tú tuviste una reacción que a mí me parece la reacción más natural y más obvia que podemos tener los hombres, que es la de protección. Tú inmediatamente, cuando ves que se produce esta agresión, pues te acercas a intentar Pararlo. ayudar en la situación, a parar la situación, porque como tú bien dices, no sabes si hay huevos en la mano o un cuchillo. Yo pensaba que tenía un puñal. De hecho, lo dije y hablándolo con el editor, cuando se lo llevan todavía los dos pensamos, es decir, ya después vimos que había habido huevos y que tal, pero pensábamos que tenía un arma. Claro, y es una actitud perfectamente normal y que entiende cualquiera con 2 dedos de frente, que tu instinto de protección, que es lo que tenemos los hombres, ese instinto de protección, pues salió en ese momento. Y me enfada muchísimo que haya cualquier cantidad de tontos, porque no se me ocurre otra palabra, tontos, que dicen que era una actitud machista y que estabas demostrando el machismo con esa actitud. Machista, pero si el agresor era otro hombre. Claro. También han dicho que es machista esto. Mira, a ver, yo te digo una cosa, creo que cualquier persona, hombre o mujer, que se sienta amenazado, prefiere tener a alguien que intente socorrerlo, pararlo. A ver, yo fui a pararlo. Delante mía se metieron 2 o 3 que consiguieron pararlo antes que yo, es decir, hicieron lo mismo que hubiera hecho yo. Sí, sí, ¿Y totalmente. qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que yo tú estuve estabas más atrás. o que yo estuve rápido, o se me vio, me dice, joder, qué rápido he estado. Bueno, pues Sí. no lo Sí, sé, volaste, hago volaste. deporte. Bueno, sí, alguno me dio, pero en fin. Te quiero decir, yo creo que actué con nobleza y con valentía total. Y sobre todo con instinto de protección, porque ahí estaban mis hijas y había gente que yo quería y además era un acto de presentación de mi libro, era un atentado contra ese acto, es decir, algo muy feo y que nos hacía daño, Que no, claro. No tenía caso ni lugar. Que ni nos nada. merecíamos, ni... Totalmente, ¿sabes? totalmente. Bueno, chicos, empezamos con la entrevista porque no somos lo de siempre. Somos un Aquí mundo hablamos diferente. sin anestesia, esto es Criticones y vamos a ello. Muchos conocemos a Luis Rubiales, yo creo que todo el mundo lo conoce, esa figura conocida del fútbol, ¿no? O sea, pero ¿quién es ese Luis Rubiales, ese chico de Granada, de Motril, ¿verdad? Que sus estudios se encaminaban, pues el tema jurista, a ser eso, pues de lleno a dedicarte al derecho y nada tenía que ver con todo lo que deriva en tu vida. ¿Qué es lo que te lleva a tomar? Imagino que tu pasión, pero cuéntanos Bueno, un a ver, poquito. yo en realidad termino mis estudios de Derecho ya habiendo sido futbolista y habiendo dejado el fútbol, porque estudié también enfermería
No terminé, me faltaba para terminar médico-quirúrgica 3, creo, es decir, prácticamente terminé la carrera, pero me faltaban algunos créditos para terminarla, sin tener ninguna vocación. Fue un poco pues porque quería hacer educación física y empecé a entrenar jugando en el Valencia con el primer equipo. Mucho el deporte y empezaste a través de... No, yo estaba entrenando, era un jugador prometedor, estaba viendo las categorías inferiores de la selección española, estaba... Y bueno, pues llega un momento que falto a determinadas clases, me tengo que cambiar, en fin, un lío. Pero cuando empiezo a estudiar en serio Derecho, cuando termino Derecho, ya había dejado el fútbol, ¿no? Había empezado con 24 o 25 años, siendo padre ya de mi primera hija, pues me lo tomo en serio, empiezo a estudiar y voy sacando medio curso por año, un curso por año, cuando me lesione tengo más tiempo, en fin. Poquito a poco me suena a alguien. Claro, ¿no? Y además es que ser abogado o licenciado en Derecho te da muchos conocimientos amplios y, como decía mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? En cualquier lado un abogado puede estar, ¿no? Totalmente. Es decir, nunca viene de más un abogado, ¿no? Bueno, pero mi vocación de verdad es el fútbol. Y yo siempre he estado en el fútbol desde los 3 años, que me puse la camiseta del Motril Club de Fútbol para ir a ver el primer partido de fútbol. Siempre he estado en el fútbol y he sido muy feliz en el fútbol. Qué bueno. ¿Y qué te hace ver? O sea, porque ese chaval que se motiva por el fútbol, por un deporte en sí, ¿qué ves en la federación? Porque dices, bueno, esto necesita un cambio y aquí necesita la federación alguien como yo que venga a dar ese cambio. Mira, yo eso lo vi antes en el sindicato. En la federación vienen a buscarme. Es algo diferente. A ver, en el sindicato también, porque yo era capitán del Levante y después pues un jugador de referencia en el Alicante, 2 clubes que tuvieron crisis con concursos de acreedores, con muchas deudas. Entonces, digamos que yo lideré el vestuario y bueno, pues vinieron a buscarme para hacer lo propio en el sindicato, que ya llevaba muchos años con un dirigente que se había quedado un poco adormecido, digámoslo así, ¿no? Cuando hago esa gestión en el sindicato, pasamos de 2 millones y pico de euros a 15 de ingresos, empezamos a dar pensiones, ayudas a todos los futbolistas, es decir, tú eres un futbolista afiliado, pagas 100 euros y recibes 2.000 euros en pensión anual. Es decir, transformamos aquello, pues yo creo que ya había mucha gente en el mundo del fútbol que conocía mi gestión y que apostó por mí y que además creo que lo mejor de Luis Rubiales como dirigente está en la cercanía, aunque me han tratado de hacer parecer una persona agresiva o de cualquier, no lo sé, yo soy una persona muy muy sencilla en el trato, muy cercana, muy fácil, no tengo ningún ego en ese aspecto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues vinieron a buscarme muchos presidentes de federaciones territoriales y gente de otros estamentos. Y yo vi que era el momento, que el fútbol se estaba posando de rodillas ante Javier Tebas entonces, y que era el momento de demostrar que la federación tenía mucho más que decir, más que hacer por las mujeres, por el fútbol modesto, por nuestro propio país. Y bueno, pues creo que lo hicimos bastante bien, la verdad, con nuestros errores, pero creo que fue una gestión que luego, si queréis, hablamos de ella. Sí, vamos. Luis, tienes un currículum muy bonito. Y has hecho cosas grandes. Tengo mis lunares también. Tienes bueno, algunos diríamos que no, pero tienes un currículum muy bonito y con una carrera pues que ha dado unos resultados muy interesantes. Y sin embargo, y por desgracia, mucha gente te conoce y te recuerda solo por una cosa que nada tiene que ver con tu currículum. Y voy más allá, no hablo solo de España, fuera de España. He vuelto hace relativamente poco tiempo, un par de semanas, 3 semanas de Washington, de estar allí presentando mi novela, y tuve la oportunidad de hacer un reportaje para Criticones. Y estando haciendo ese reportaje salieron unas imágenes tuyas. Yo le enseñaba, la gente tiene oportunidad de ver ese reportaje porque ya está colgado y ha tenido mucho éxito. La gente veía unas imágenes tuyas y decían, anda, sí, el del besito. ¿Qué opinas de que la gente te recuerde más por una tontería de estas que por un currículum tan envidiable como el que tienes? Hombre, que con la propaganda que hubo es normal, ¿no? Es decir, yo tampoco me puedo enfadar por eso. Es lógico, pues, porque en Washington el conocimiento del presidente de la Federación de Fútbol de España es cero, ¿no? Salvo de unos poquitos aficionados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la gente del mundo del fútbol, por supuesto en España, pero en todo el mundo, saben la gestión que he hecho. Y me recuerdan por la gestión que he hecho. Y luego la gente que no es del mundo del fútbol, pues por un tema que traspasó lo deportivo a lo social y que fue un hito negativo para la mayoría de la sociedad, pero
positivo en teoría, yo no sé de qué manera ha ayudado al wokismo, ni al feminismo, ni a nada de esto, pues que me destituyeran, que me suspendieran en FIFA, ¿no? Pero bueno, yo sé lo que he hecho, los números están ahí, gran parte de la motivación que me ha hecho escribir Matar a Rubiales es, primero, dejar claro que soy un hombre honesto con pruebas, porque me han acusado de muchas cosas falsas, por envidia, por poder, por actos espúreos, por no colaborar dando dinero a medios de comunicación, así claro lo digo, ¿vale? Porque mi dinero, o el dinero del fútbol ha ido al fútbol en mi mandato. Y luego, pues, también explico que este tipo de cosas que han trascendido a lo social han sido también, bajo mi punto de vista, teatralizadas, con un punto de demagogia que ha elevado a la enésima potencia algo que era un beso entre dos amigos y, bueno, con un cambio de versión, que no de opinión, interesado. Claro. Totalmente. Por parte de la futbolista, ¿no? Claro. De Jennifer Hermoso. Ese beso, Luis, ocurre justamente el mes más negro que ha habido en los últimos años de fallecimientos de mujeres a manos de sus parejas. No me gusta llamarlo violencia de género. Convocan justo antes de que pase todo esto un gabinete de crisis, pero bueno, ya lo convocan en septiembre, no ya sé que se le fastidie las vacaciones a este Ministerio de Igualdad, que estaba entonces Irene Montero a la cabeza, con Rodríguez Pan, que era su mano derecha, mandando el ministerio. 8 días justo después, 8 días, Xavier Puig tiene el mismo incidente con una jugadora de fútbol también. ¿Qué iban a por Rubiales o buscaban una cortina de humo perfecta? Bueno, mi cabeza valía mucho más que la de Xavier, que lo conozco, ¿vale? Este directivo catalán lo conozco. La persona que iba detrás de la federación, que es Javier Tebas, que ahora es vicepresidente y ahora se hace lo que él quiere, había invertido mucho en medios de comunicación con noticias que han sacado estos medios, la mayoría falsas. Y a esto se unió la cortina de humo, efectivamente, que la ha definido muy bien, llevada a cabo por un ejecutivo que estaba en plena negociación para formar otra vez ejecutivo. Estaba, digamos, en un momento de interinidad, con las elecciones que habían sido ganadas por el PP y el PSOE había sido el segundo partido más votado, y necesitaba pactar con todos aquellos que había dicho que jamás pactaría. Entre ellos, bueno, ya había pactado con Podemos habiendo dicho que no, con Bildu habiendo dicho que jamás, y le faltaba pues los independentistas catalanes y cerrar esa amnistía que él había dicho, Pedro Sánchez, que jamás la daría. Entonces, claro, pues le venía muy bien ante una mentira tan gorda, pues que hubiera un espectáculo grotesco y era mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, Luis Rubiales abriendo en los medios de comunicación, en periódicos, con portadas llamativas. Y bueno, pues la jugadora cedió a esa presión o a esa, quizás sea ese glamour de sentirse abanderada, o habrá quien diga que hay motivaciones económicas de todo tipo. Yo no quiero entrar en eso, pero la jugadora pasó de ser una amiga a otra cosa y bueno, pues ella sabrá por qué. Pero en cualquier caso, está claro que nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros sentidos prevalecen y la mayoría de la gente coherente sabe lo que hubo. Así es. La gente crítica. Así es. E independiente. Sí, no es fácil, ¿eh? Sí. Encontrar gente independiente. Con un pensamiento exacto, libre, independiente. A ver, cuando nos miramos al espejo todos sabemos lo que hay, pero hay mucha gente que por justificarse miente a diario y eso ocurre y ocurrirá. Sí, totalmente. Tus primeros pasos en el mundo del fútbol, vamos a empezar todavía así, y ya luego vamos a ir llegando a ese episodio y bueno, y hablar un poquito de tu libro, obviamente. ¿Quién fue para ti tu mayor influencia o tu referente en tu carrera futbolística? Me refiero en el fútbol. Bueno, uno en la vida siempre busca motivaciones y por un lado mi padre siempre me inculcó que mi abuelo, que en paz descanse, había sido futbolista del Motril, no había sido un gran futbolista a nivel profesional, pero sí jugó en segunda división, en tercera división, fue máximo goleador nacional varios años y siempre uno tenía la cosa de elevar el apellido, de hacerlo por sus antepasados y tal. Luego pues había jugadores que me marcaban mucho, por ejemplo Schuster. Yo en aquella época tenía el pelo largo y rubio y mucha gente se pensaba que Rubiales era un mote, ¿no? Y entonces pues me gustaba parecerme a él, o me gustaba, por ejemplo, mucho Rafa Gordillo, sí. que después lo he conocido y soy
amigo, y me parecía un jugador, y era un poco la posición, yo era zurdo y tal, no lo sé, pero bueno, en definitiva me fijaba sobre todo en los jugadores de la selección española, me gustaba mucho. Yo no puedo preguntarte muchas cosas sobre fútbol porque ya te he dicho Ojo, antes qué pena, me tenía que haber traído a mi padre, que es un apasionado del fútbol, además. Si Dale un abrazo. estuviera aquí sentada mi mujer, te haría 40 preguntas, pero además retóricas, porque sabría la respuesta. Ah, vale. Yo de fútbol poco, pero sí que es verdad que gracias a lo que conseguiste con la selección de fútbol femenina, algún partido de la selección B. Y también gracias a ello, jamás voy a volver a ver un partido de fútbol de la selección femenina. Y quería preguntarte... Me lo ha dicho mucha gente esto, ¿eh? Es que es normal. Mucha gente por la calle me ha dicho, conseguiste que nos engancháramos al fútbol femenino, a la selección, que yo creo que era una cuestión también más de patria, Claro, ¿sabes? justo. Porque nos veían 3 millones a la selección y al fútbol femenino lo veían miles de personas, Claro. muy Es que pocas. Pero hay partidos que uno ve y precisamente por eso, por orgullo. Por un sentimiento, por un exactamente. sentimiento, por bandera. Y yo hubo partidos que disfruté, pero luego hubo cosas, evidentemente, que no hace falta repetir, que todos sabemos por qué ellos y nosotros hemos dejado de ver el fútbol femenino. ¿Tú has vuelto a ver a la selección femenina jugar? Sí, la he visto y me he alegrado de cuando ha ganado y de verdad para mí mi país está por encima y además te voy a decir otra cosa. Yo tengo aquí en mi teléfono mensajes de algunas de las jugadoras de esa selección que, aunque acabaron firmando un manifiesto en contra mía, si les preguntan van a decir que tal, porque tienen una vida corta futbolística y porque es muy difícil ir contra una ola tan grande, ¿sabes? Pero yo sé que ellas me conocen, que valoran lo que he hecho por ellas y tengo los mensajes de ellas después de. Y de su madre una y de su mujer otra diciéndome, no te lo mereces, ánimo, fuerza. Y muchas de ellas, que las han buscado para ir a declarar en la Audiencia Nacional, se han negado. Entonces, no todas. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando tu trabajo y los sueldos que tienen algunas de estas jugadoras son muy altos, pero otras no tanto, cuando tu trabajo está en juego, tienes una vida laboral tan corta como un deportista profesional y tal, no es fácil. Es decir, hay que ir contracorriente. Entonces yo no quiero ni justificarlo, pero tampoco demonizar que ninguna haya salido, como sí lo han hecho en privado. Yo entiendo la situación perfectamente, a muchas de ellas las quiero mucho y las sigo y estoy contento. Y te digo una cosa, estoy contento de que la selección consiga cuantos más éxitos mejor. Estas declaraciones confirman y verifican tu humildad, ¿vale? Y lo llano que eres como persona y que realmente incluso no guardas ningún rencor a gente que ha firmado tu propia sentencia. Y eso dice mucho. Mira, como persona, cuando yo sufrí todo esto, y claro, las primeras reacciones, los primeros 3 o 4 días, porque claro, no es lo mismo reaccionar que responder emocionalmente. Y tú te das cuenta que no todos somos iguales, que no todos reaccionan como tú lo harías, que no todos tienen los mismos tiempos para metabolizar, para masticar algo así, porque hay gente que me quería mucho y que ha tardado en llamarme 6 meses. Ya. Y yo de verdad, mi primera respuesta ante la llamada a lo mejor era decir, macho, 6 meses, o amiga, 6 meses. Claro, y a lo mejor esa persona que me ha llamado me ha dicho, mira, llamo para decirte que no he estado a la altura, que no he respondido, pero quiero que sepas que tal. Entonces hay que entender que hay gente que necesita 1 minuto y otros Totalmente necesitan de 6 acuerdo. meses y otros... No entonces, sabes cómo te comprendo, porque en otra situación... veo que está mirando mucho. Mucho. Sí, y sí. Es que ha habido vivido- otros que en vez de 6 meses han sido 3 años, pero, Pero bueno. lo han hecho. Y yo lloraba cuando esa persona Sí. se lo ha Sí. dicho. No, y Para es bueno mí- que a lo mejor, aunque tú hayan tardado 3 años en responder a alguien, Sí, no, hayas sí. tenido a alguien cerca tuya que te haya dicho, escúchalo, Total, porque total. esos Sí, 3 sí, años sí. él ha tenido también Exacto. un conflicto interno muy Sí. grande de lo que hace todo el mundo y de lo que él tiene que hacer, de su puesto de trabajo, de a lo mejor afinidades familiares, vete tú a saber qué. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Y Luis, a colación de esto, lógicamente tu promoción del fútbol femenino ha sido sin parangón comparado con otros mandatos. ¿Esta promoción era porque tocaba, porque verdaderamente era un convencimiento o porque había alguna presión política de arriba? Oye, que hay que darle empujón a Al esto del revés, feminismo. si nosotros vendíamos el partido de la selección masculina porque era un tender y venían ayuntamientos socialistas y pagaban 300 o 400 mil euros por llevarse a la selección masculina, y le decíamos, mira, la femenina está en 75.000. No me interesa la femenina. Estos
de izquierdas tan progresistas ellos, Hostia, que no conocen ni a una jugadora de la selección, que se aprende el nombre de Jenny Hermoso de refilón después, estos de Sumar, estos de Izquierda Unida, estos de tal, ojo, hay gente en estas formaciones coherente también, Sí, claro. pero los dirigentes ni uno nos hizo nunca, no nos dijo, oye, ¿por qué nos cobra 75 cuando los otros son 300.000? Cóbranos también 300.000. Queremos pagar lo mismo por el fútbol femenino. No, al revés. Regateaban o no querían pagar el fútbol femenino. No lo querían. Hemos tenido que ser nosotros contracorriente. 0 euros son los que ha destinado este gobierno en todos los años míos de presidencia al fútbol de formación femenino. Bueno, y al masculino, 0 euros. A nada. A nada. Entonces, lo hemos hecho todo a pulmón. Lo hemos hecho todo, la candidatura al Mundial, a pulmón. Es más, con las meteduras de patas de Pedro Sánchez, cuando salía, que si ahora tiene que ir Marruecos, no, Marruecos se tiene que unir a la candidatura en otro momento, no cuando se está vislumbrando quién va a ser el candidato europeo, porque si metemos a un no europeo, nos quedamos nosotros fuera. Porque haber una candidatura 100% europea contra una en la que está Marruecos, votan a la 100% europea. Claro. Entonces, era todo muy complicado con este gobierno. Entonces, para hablar, para ponerse medallas, para tal, todas. Y luego te voy a decir una cosa. Si hubiera sido presión, o te voy a decir otra palabra que empieza por P, que no es presión, postureo. Si hubiera sido postureo, decir, venga, un demagogo, entonces yo no me hubiera conocido a ni una sola jugadora, como ocurría con los otros presidentes, no se conocían a ni una. Pero es que yo me conocía a las jugadoras, a sus familias. Repito, se lesionaba una y me cogía y me metía en Valencia, me metía donde sea, llamaba. Otros problemas que al ser privados no los voy a contar aquí, que hemos ayudado. Entonces, los números están ahí, pero aparte de los números, el cariño, la dedicación y el cómo se han hecho las cosas. Y esa cercanía que estás diciendo que tenías con las jugadoras, ¿no te ha creado digamos, algún conflicto porque pueden confundirse? Bueno, porque ya lo de hoy hoy el conflicto, pero vamos a ver. Yo he dado besos en los labios a compañeros futbolistas hombres y no ha pasado nada, y la situación es que yo era el único presidente, me atrevo a decir, de todas las selecciones que había allí, que estuvo desde el primer día hasta el último con las jugadoras en suelo australiano y neozelandés, y que tenía una relación diaria con ella, y que si tenían un problema, el que fuera, se lo resolvía. Entonces, mi relación era de colega, de Ruby, me llamaban Ruby. De hecho, en los vídeos que habéis visto y otros muchos que no han salido a la luz, porque obviamente desde la propia federación lo han tapado, pues se veía realmente lo que había una relación de amistad con todas ellas, y especialmente con 4 o 5, entre ellas Jenny Hermoso, que fue una especie de interlocutora cuando las jugadoras nos pidieron las cabezas de Jorge Vilda, y yo no se las di. Entre ellas la propia Jenny Hermoso también nos pidió la cabeza de Jorge Vilda. Como yo me mantuve fuerte, hubo un momento en el que las jugadoras dijeron que nos quedamos sin Mundial, y tuvieron que recular. Y una de nuestras interlocutoras fue Jenny Hermoso. Por eso también, si cabe, se reforzó aún más la relación de amistad. Y como ella falla un penalti el día de la final, y sube medio llorando, medio contenta, pero también sucedió lo que sucedió, que ella me abraza, que me levanta, y que nos damos un beso preguntado y contestado que vale. Sí, pero por eso digo que si una imagen que hemos visto millones y millones de personas en todo el mundo y ha sido juzgada, sentenciada y condenada, o sea, que no se entiende, con la ley esta que ha aprobado, esta infame ley del sí es sí, o sea, no me explico cómo con una persona como tú, con esa cercanía, no haya tenido problemas posteriores de alguna. Dije, bueno, a mí también. Mira, una de las cosas que he hablado con mi abogada, Olga Tubao, que es una eminente y magnífica abogada, feminista, muy feminista, y ella me dijo, mira, Luis, dice mucho de ti y de tu vida privada que no haya habido nadie que haya salido diciendo, porque generalmente cuando a alguien se le acusa de algo, inmediatamente aparecen 3, 5 o 40. Y yo soy un hombre que mis relaciones íntimas han sido de esa persona y mía. Y ya está. Y no quiero decir que sea un santo, ni que no me haya equivocado a veces, y otras veces he sufrido la equivocación de la otra persona porque somos humanos y tal. Pero yo siempre he tenido relaciones totalmente privadas, es que y además te digo una cosa, dentro de la libertad de que cada pareja pues entiende las cosas de una manera, pues también he tenido una relación de respeto. Y por supuesto, jamás he ido de prostituta, jamás, porque te digo una cosa, es que lo estoy diciendo después de que se hayan llevado mi teléfono por denuncias de corrupción falsa, se ha llevado mi teléfono la policía,
es que no tengo miedo a eso. Se habrá podido decir de mí lo que sea, pero jamás lo he hecho. Entonces, pues bueno, pues aquí Justo la estoy, conciencia tranquila, contestando a Exacto. vosotros. Es más, además tengo que decir Sin que condiciones. se le preguntó, bueno, y a Sara le preguntó, ¿hay algo que él no quiera? Pues tampoco nos gusta aquí ahondar, ni hacer, no, meter el dedo en la llaga, y dijo... Hombre, es que si hay algo que creo que no, pues claro. lo diré, mira, prefiero no contestar este tema, por lo Sí, que sea, tal, pusiste pero al no, revés, no todo lo pongo contrario. ninguna... Claro, claro. Bueno, Luis, vamos al momento, bueno, pues del escándalo mediático. Vamos a este tema. Sobre todo quiero saber, me gustaría que nos comentases cómo recuerdas esos primeros momentos, esos primeros días, cuando todo empieza a coger un color, un matiz que no tiene nada que ver con lo que había ocurrido realmente. No, recuerdo que inmediatamente lo que hay es unos comentarios casi elogiosos en La Sexta, en tal, ay, qué buen rollo, fíjate cómo se llevan, ay, Sí, qué tal, justo. qué anecdóticos, riéndose, tal, hasta que hay una orden política y mediática en este país, evidentemente viene del gobierno, de la extrema izquierda, y empiezan a blandear una bandera de un feminismo que para mí, en vez de ayudar a la mujer, lo que está haciendo Nada. es ir contra el hombre heterosexual y perjudicar a la mujer. Demonizarlo totalmente y además no están ayudando siempre. Aquí Banalizar lo que Claro. realmente es o una agresión o una no agresión denunciada como tal. Total. Pero es que además es que este feminismo, lo que estás comentando, estoy totalmente de acuerdo, porque este feminismo no está ayudando a nadie, ni tan siquiera a las mujeres que son víctimas, porque realmente es ridiculizar No, a no, las a las que mujeres menos. víctimas de verdad. A las que menos ayuda, porque yo me he encontrado, decía, a mí me han llamado mujeres maltratadas o agredidas, que no es lo mismo, ¿no? Porque uno es en el ámbito de la pareja y otro Sí, es sí, fuera, ¿no? sí. Pero me han llamado y me han dicho, bueno, y tengo una muy buena amiga, hablo sobre todo con su madre, ¿no? Porque la chica es una chica joven de 22, 23 años, que ha sido violada, ha tardado 4 o 5 años. Pena. 4 o 5 años. Bueno, y fue En violada poder siendo comer. menor. Uf. La multa que ha tenido que pagar el agresor han sido 2.500 euros. Bueno. Recuerdo que a mí me han puesto 10.800. Entonces, quiero decir que lo mío fue como, vamos a por Rubiales, vamos a la audiencia, un juicio que cuesta cientos de miles de euros que pagamos todos los españoles, da igual, hay que cargarse a este tío porque este tío es heterosexual, tiene poder, Claro. además tiene rasgos masculinos, es Es que calvo, es eso. vamos a por él. Te falta la Es barba. que, claro, justamente el feminismo, precisamente, tenías todo lo que quería. El típico, ¿no? Sí, O sea, el es feminismo, a mí me hombre gusta precisar el heterosexual, feminismo blanco. radical, porque, que, ojo, por desgracia, es que está ocurriendo en todos los movimientos. El movimiento woke, y que aquí hay personas que conocen mejor que yo, nació de un movimiento antirracista y súper loable, pero poco a poco se fue deformando. Es decir, llega un Se momento fue en el que- transformando, no tienen, claro. y yo digo deformando, fíjate, Sí, yo soy sí, todavía sí. más radical en esto, No, ¿no? y- Porque es que, dices, es que es tremendo, ¿no? Cómo nos quieren hacer pasar por un aro que para totalmente. nada me siento identificado. Luis, una pregunta. ¿Llegas a hablar con Jenny, quiero decir, por teléfono, a solas, en estos días, los primeros días? En el que avión, hablé con ella y le dije, mira, se está montando un follón tremendo, Jenny, me dicen la gente de mi gabinete de comunicación que si salimos los dos repitiendo lo que tú ya has dicho en radio, porque ya inmediatamente de manera espontánea dijo que no hay nada, que Sí, somos yo amigos, lo he que nos llevamos bien. escuchado, Bueno, sí. algo así, ¿vale? Digo, si lo repetimos los dos juntos, que se acaba el problema y oye, mira, descansamos ya, nos dedicamos a celebrar. No, pero si yo ya he salido, yo ya lo he dicho, no quiero salir más, quiero disfrutar del Mundial. Digo, bueno, pues ya está, creo que acabaríamos con esto, pero si no quieres, pues ya está, punto y final. De hecho, sabéis que en el juicio se trató también sobre unas posibles coacciones y había un vídeo grabado donde, en teoría, yo había coaccionado, ¿no? Eso es lo que decían ellos, Sí. a Jenny Hermoso, y entonces yo digo, oye, por favor, que traigan el vídeo. Porque el vídeo es, antes de entrar en el vestuario, una conversación por la que yo voy a comunicar a las jugadoras que van a un viaje a Ibiza pagado por las instituciones de Ibiza y tal y cual, y ella está comiéndose una pizza muerta de risa. Totalmente, esas imágenes. Bueno, pues hay un fotograma, pero yo pedí el vídeo. El juez entendió que no era necesario, pero yo lo pedí. Es decir, ¿alguien puede pensar que yo he coaccionado y pido el vídeo donde se ve la coacción? ¿O no sería más bien que no he coaccionado a nadie, que era toda una invención y un relato para tratar de desvirtuar la realidad? Justamente. ¿Tienes contacto actualmente con Jenny Hermoso? No tengo ningún interés en tener contacto, ni creo que ella lo tenga tampoco, pero yo desde luego no tengo ningún interés en tener contacto con alguien que era mi amiga y que
y que ha hecho lo que ha hecho. ¿Y cómo definirías ya no a Jenny Hermoso, sino al personaje? No tengo interés en definirlo. Es una persona que no... Me gustaría decirte una cosa con respecto a esa respuesta que me acabas de dar. Ya diste una respuesta antes, cuando te estábamos preguntando por lo que sucedió, y tú actúas con esta... tu actitud es, quieres olvidarte del tema, tú quieres bajar el tono, y ahora dices que no quieres saber nada de esa persona. Eso es lo que hacen las verdaderas personas agredidas y maltratadas. Una persona que realmente ha sido agredida y maltratada no quiere saber nada de su agresor. No quiere definir a su agresor, no quiere hablar de su agresor, no quiere dedicarle tiempo a su agresor. Cuando Patricia te entrevistó, o bueno, te hizo una pregunta en la presentación de tu libro, te dijo que había sido víctima de una denuncia falsa y que nosotros trabajamos con personas día a día que tienen denuncias falsas. Yo mismo he tenido una denuncia falsa, he sido víctima de una denuncia falsa. Y tú decías, bueno, no es lo mismo. Yo creo, Luis, perdóname, que sí es lo mismo. Tú has sido víctima de una denuncia falsa y, por tanto, has sido víctima de maltrato. Y te estás comportando como se tiene que comportar. Pero lo voy a matizar porque dije que no era lo mismo. En mi caso fue orquestado políticamente. Vosotros sabéis, porque soy entendido en la materia, que si a una mujer la violan, es decir, si nos encontramos al salir aquí, Dios no lo quiera, a una mujer violada, y vamos con ella a la fiscalía o vamos a la comisaría o donde sea, la fiscalía no llama a la víctima para que denuncie. En mi caso fue la fiscalía. Fue la fiscalía. Hombre, salía todos los días alguna ministra, cuando no era Ione Belarra, era Irene Montero, cuando no Yolanda Díaz, y cuando no se sumaba la otra Montero, la socialista, también a decir barbaridades, ¿no? La que ha dicho que el señor Albert no tenía derecho a presunción de inocencia porque la había denunciado una mujer. Es decir, que a todo hombre al que denuncia una mujer no tiene derecho a presunción de inocencia. Bueno, hay que ver la barbaridad que dice una ministra de España, una vicepresidenta. Es que voy a decir una cosa, es que poco más, si seguimos a este ritmo, vamos a adquirir también la ley Alina. La ley Alina, sí, poco más. La ley Alina, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, ya es lo último que nos queda por acoger aquí. Pues esto, que es algo que desde el progresismo de hace 15 años se veía como algo normal, no, ya el hombre, por ser hombre, si sufre una denuncia de una mujer, ya no tiene... El hombre nace. Eso es lo que dijo María Jesús Montero. Chiqui. Entonces tú dices, madre mía. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en mi caso, no es que yo haya sufrido una denuncia falsa. En mi caso es que el sistema ha falsificado, ha falseado un relato. ¿Para qué? Para poder ponerme la etiqueta de agresor sexual. Para que ahora en un medio de comunicación llegue la señora Santaolalla o alguna de estas diciendo, es un agresor, yo no sé cómo a un agresor se le da voz. Entonces, ha sido una manipulación global desde las propias instituciones. Y lo siento así. Pero no pierdo la esperanza y sigo confiando en la justicia. Confío en el Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo que ha dicho que para que un beso sea una agresión sexual, tiene que haber una connotación sexual. Y en mi sentencia no aparece por ningún lado que haya una connotación sexual. Es más, el propio juez dijo que en un momento de euforia agarra y da un beso. Es verdad que han dicho que es forzado, no es forzado, pero bueno, ya eso no lo puedo pelear, se da por probado. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una denuncia falsa hay una tremenda injusticia donde un hombre o una mujer denuncia a su pareja, ¿vale? Pero en mi caso ha sido todas las instituciones y gran parte de los medios de comunicación falseando una realidad, creando una realidad paralela. Luis, sobre todo te lo digo como una de las personas que ha defendido el feminismo y creo que muchas veces, como mucha gente, desde el desconocimiento de lo que pasa. Yo siempre que asisto a alguna víctima, siempre dicen lo mismo. Yo pensaba que esto es una locura, lo que me están denunciando. Yo voy a llegar al juzgado, se va a demostrar que esto no es verdad y me voy a ir a mi casa tan tranquilo. Ya bastante grave me parece que se coma una persona por esto un par de noches en el calabozo, o simplemente que esté calentándose la cabeza en casa con que la han denunciado. ¿Tú te imaginabas? O sea, que por esta acción, vuelvo a repetir, que la hemos visto miles de españoles, millones de españoles y de ciudadanos de todo el mundo. O sea, ¿a ti te iba a arruinar la carrera como te la ha arruinado? ¿O simplemente pensaba, bueno, yo voy a ir al juicio y esto va a quedar en nada? Todavía no ha terminado el proceso. Quizá porque tengo una fe
inquebrantable en la justicia, voy a seguir peleando hasta el final. Es algo que tendré que contestar en un sentido o en otro cuando llegue el fallo. Pero desde luego ya, con lo que he vivido, me parece que ha sido desproporcionadísimo. Es decir, es que no tiene ni... Es que para empezar, yo no soy un agresor sexual. Para empezar, Jenny Hermoso no está diciendo la verdad en el momento en el que cambia de versión. Está mintiendo por lo que sea, pero está mintiendo. Está mintiendo. Entonces yo creo que ella, fíjate, lo primero que aparece de ella es un comunicado que no redacta ella, es evidente, que lo saca el sindicato femenino, de fútbol femenino, a los 6 o 7 días. Yo creo que ella también tuvo que tener sus conflictos, por mucho que... Sí. Por muy fascinante que resultara para ella volver al grupo, porque el grupo la cuestionaba en el momento en que ella nos ayudó a reconstruir la selección, por muchas ofertas que haya podido recibir, no me refiero a dar las campanadas de la uva, vete tú a saber, no lo sé, por blandear la bandera del feminismo, recibir premios, por todo, pero ella tuvo que tener su conflicto y tuvo que decir, joder, este tío, que es mi amigo, que se ha portado bien conmigo siempre, ha cambiado la versión. La opinión sigue siendo la misma. Totalmente. Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que nosotros le vamos a emplazar para cuando llegue el fallo y vamos a celebrar con él que todo esto va a quedar en una vergüenza y en ridiculizar a ella misma, va a sentirse ridícula de haber pasado por el aro de este feminismo. Patricia, yo tengo una enorme paz interior y una enorme fuerza interior, independientemente de cuál sea la sentencia. Ya no quiero ni es decir, si la sentencia es favorable, me alegraré sobre todo por mi país, más que por mí, porque sería crear un precedente horrible. Pero si no lo fuera, es que también tengo una enorme paz interior, porque sé quién soy. Claro, y no quiero ponerlo todo a tener una sentencia favorable. Estoy de acuerdo, pero hay algo, que es que también, si de verdad esto ocurre, como tiene que ocurrir, como tiene que darse, la situación es un halo de esperanza para muchos hombres también, que están siendo denunciados falsamente, de una forma u otra. Ya sé que tú comentabas que lo tuyo no tenía que ver, porque es la fiscalía, yo entiendo, pero estáis vendidos por las leyes que tenemos, con lo cual para mí sería esto es como cuando Rafa Marcos, recordáis, ¿verdad? Sí. Ganó a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pan, que cayeron la boca y no pudieron decir nada, y tuvieron que soltar y pedir disculpas. Y eso, para ellos, que han sido falsamente denunciados, para ellos me refiero, para todos esos hombres que nosotros asistimos cada día, igual que asistimos a mujeres, pero me refiero, es un halo de esperanza. Entonces, por eso vamos a celebrarlo, estoy segura. Voy a decirte varias fechas que para ti creo que son muy importantes y quiero que me digas qué significan en tu carrera, ¿no? A lo largo de tu carrera. 17 de mayo del 2018, 20 de agosto del 2023 y 10 de septiembre del 2023. ¿Qué significa para ti, para tu carrera? ¿Y qué fue realmente lo más injusto o lo que tú crees realmente más injusto que has vivido durante estos años, este proceso? La primera fecha en el 18 es cuando salgo elegido presidente, luchando contra el que había sido tesorero durante 30 años de la federación. Gano con un muy amplio margen y empezamos a construir la nueva federación, a crecer económicamente, a tener relevancia, a convertirnos quizá la federación más importante del mundo, a empezar a tener títulos femeninos, que teníamos masculinos, pero empezamos a tener títulos femeninos, a traer ese mundial, a muchas cosas, ¿no? Es decir, pues bueno, una fecha muy entrañable que compartí con mi familia, con mis hijas que vinieron a estar conmigo, ¿no? Con mis padres, con toda la gente que estaba cerca, con un magnífico equipo que he podido liderar durante estos años. El segundo, pues el día que ganamos el Mundial Femenino, un día para mí de mucha alegría, para mí muy especial, de verdad que el tema del beso sucedió ese día también, pero yo me quedo con lo realmente importante que es que fuimos campeones. Claro, y digo campeones, aunque hayan sido el equipo femenino, porque hay muchos hombres también ayudando. Es decir, y campeones, el masculino plural engloba a hombres y a mujeres. Entonces fuimos campeones del mundo, ellas en el campo y todos los que estábamos fuera dando sustento, dando herramientas. Fuimos la federación que más gente llevó y la que menos directivos llevó. De todo el mundo. De todo el mundo. Es decir, ninguna selección tenía tantos asistentes, tantos cocineros, médicos, fisios, como nosotros. Nutricionistas, etcétera, etcétera. Bueno, y la última es el momento en el que dimito, pues porque desde el gobierno se me transmite por medio de una persona que si no dimito van a ir a la calle toda la gente de mi equipo. Yo lo explico en el libro con más detenimiento, ¿no? En Matar a Rubiales, que
No creía la palabra del secretario de Estado, de Víctor Franco, que si estaban informados sus superiores, como me dijeron, tampoco creían en la palabra del ministro, mucho menos del presidente del gobierno, que había hecho lo de la amnistía. Digo, es que no me lo creo. Y bueno, pues pasé una lista con 26 nombres para que de alguna manera no se echara a gente por su cercanía conmigo. Y vamos, el primero de la lista lo echaron a los 10 días. Entonces, ese es el 10 de septiembre, que fue el día en el que tengo que dimitir. Yo, para mí, dimitir, yo ya estaba suspendido. Es decir, yo no podía volver a la presidencia. Es decir, yo sabía que era darle algo a esa extrema izquierda, a ese gobierno, ¿no? Darle para que se mofaran de mí, pero que en realidad para mí fue un sacrificio más por mi dignidad, porque yo le había prometido a mi hija que no iba a dimitir. Justo, eso es lo que tú habías hecho una promesa a tus Yo le prometí a mi hija que no iba a dimitir, y recuerdo cuando llamo a mis hijas, porque la promesa se la hice en persona, estando con ellas en mi casa. Digo, no voy a dimitir, salvo que me lo pidáis. No, pelea. Digo, va a ser muy duro, nos van a machacar, pero papá, pelea, venga, perfecto. Y el día que tengo que dimitir les explico que desde el gobierno me dicen que si no dimito van a ir vía judicial, vía FIFA, vía como sea, contra todo mi equipo y contra mí, y que aún se pueden salvar los puestos de trabajo de esas familias, ¿no? Entonces mi hija, bueno, papá, si crees que les va a ayudar, yo les dije, os están engañando, vais a ir todos fuera. Y uno a uno se los han ido cargando, prácticamente a todos. Totalmente. Luis, hablas, o mejor, no hablas con lenguaje inclusivo. Hablas y les das palos al gobierno, hablas de la agenda woke, hablas de feminismo radical. ¿Yo estoy escuchando hablar a un hombre de izquierda o de derecha? Yo creo que lo de la etiqueta de izquierda o de derecha, que ha habido gente que me ha vinculado, porque mi padre fue alcalde socialista, siempre a la izquierda. Yo he votado a izquierda y he votado a derecha. Yo me considero una persona liberal. Es decir, sinceramente creo que para nada hay hombres muy buenos de izquierda, hombres muy buenos de derecha y hombres muy malos de izquierda y hombres muy malos de derecha. Yo creo que soy un hombre coherente, de principios, repito, liberal. Creo en la libertad. Creo en la libertad. Es que de verdad, es que creo... Que me recuerda mucho porque él siempre dice, yo soy liberal, creo en la libertad siempre. Claro, es que de verdad, es que hay gente que tras ese escudo de ser de izquierda o de derecha están adoctrinados y no tienen opinión propia. Están esperando a qué les dicen desde arriba para ponerse la misma tesis. ¿Cómo lo justifico esto? Dame las 3 cosas y ya aprendérselo como un loro. Y yo tengo un pensamiento libre. Mira, yo hubo una época, 3, 4, 5 meses, que caí en ese lenguaje inclusivo. Por supuesto, nunca he dicho todes, con todo mi respeto para quien lo diga, pero lo de todos y todas. A ver, es verdad que cuando te diriges por primera vez, sí es bueno decir, pues, a los señores y señoras que estáis aquí, una vez. Y ya está. Pero si 20 veces hago referencia y cada vez tengo de todos y todas, vosotros y vosotras, nosotros y nosotras, oye, ya a mí me enseñaron de pequeño y he sido muy buen estudiante y he sacado muy buenas notas. Aunque haya gente diciendo por ahí que soy un palurdo y tal, he sacado siempre sobresalientes en el colegio, en el instituto y en la carrera. Aunque era ya padre de familia y no tenía tiempo para estudiar, he sacado buenas notas también. He sido un buen estudiante. A mí me enseñaron que el masculino plural incluye a hombres y a mujeres o a animales de ambos géneros. Oye, de verdad, tío, no podemos estar, porque es que es una pérdida económica. No, y que se disipa el mensaje que quiero dar, porque desde históricamente siempre que se presentaba, por ejemplo, una obra de teatro, damas y caballeros, bienvenidos. Una cosa es que ya se hablaba normal. Un auditorio solo de mujeres, entonces siempre habla en femenino. Claro, pero claro. si hay de los dos géneros, oye, pues ¿Qué te parece si yo te digo que cuando a mí me solicitan en la subcomisión de violencia de género, no esta última, la anterior, se dirige a mí una señorita de Podemos y me dice que no va a hablar conmigo, que yo no soy, vamos, que no me identifica como una mujer puesto que no hablo lenguaje inclusivo. Porque ellos son mucho de identificar. Sí, ellos claro, sí tienen una atalaya moral, claro. Desde una atalaya moral son los que pueden señalar con el dedo los que sí y los que no. Sí, y ojo, cuídate de pensar de manera diferente, porque entonces te cancelo, te escracho, por supuesto. voy a por ti. Y esa es muerto la libertad. Mediáticamente, además, o socialmente. Esa es la libertad, esa es la democracia. Total. Luis, 8 de cada 10 mujeres que acaban siendo asesinadas, por desgracia, por su pareja o expareja, nunca habían denunciado. Por otro lado, 8 de cada 10 hombres denunciados
por violencia. No iba de género no, porque a mí no me gusta, doméstica por violencia. Pues eso, no terminan siendo condenados, es decir, son falsas, ¿no? Esta simetría nos hace reflexionar que las mujeres realmente necesitan ayuda y no están siendo protegidas, y que está siendo un colchón económico simplemente, ¿vale? Porque sabemos que se da muchísimo dinero para protegerlas, cosa que no están haciendo, porque siguen siendo las mismas. Aproximadamente son unas 59, ¿verdad? Sí. Vamos 50. 48 años. 48 años pasados, este año han subido. Entonces, es decir, algo están haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que está fallando y que podríamos hacer como sociedad nosotros? Creo que hay la percepción, y lo digo con desconocimiento y pido perdón si me equivoco, hay la percepción de que la estructura es mayor que el destino económico. Eso por un lado, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Nunca he hablado de esto, pero bueno, mira, como es verdad lo voy a decir. Cuando yo era jugador del Levante, creo que era mi primer año, sería el 2004 o el 2005 en el Levante, me llamó una teniente de alcalde de La Eliana, Inma, que hoy en día es muy amiga mía, gobernaba el Partido Socialista entonces, y me llamó y me dijo, mira Luis, no hay un plan nacional para proteger a las mujeres, no hay nada, pero aquí yo estoy haciendo lo que puedo, y como no tenemos una partida nacional, vamos buscando, pedimos a gente, tal y cual, ¿te quieres venir? Que quiero... Entonces, esa noche, cuando terminé de entrenar por la tarde, fui allí y me presentó a una mujer sevillana, claro, era andaluza como yo creo que lo hizo con toda la intención para que me calara, que había ido huyendo de su pareja hasta Valencia. Y apareció allí por una amiga de no sé qué, ¿no? Sí. Y dijo, mira, esta chica va a dormir unos días en un hotel, pero estamos reformando una casa para ponerle un guardia de seguridad y para poner aquí a 3 o 4 mujeres que tengan una zona común para que entre ellas se acompañen, un poco haciendo... Sí, como si fuera... Autodidacta y tal, porque no había una normativa nacional, se aprobó después, ¿no? Entonces yo involucré a 2 o 3 compañeros, uno de ellos, Edwin Congo, paisano tuyo, colombiano, ¿sabes? Y ayudamos en aquella reforma, que esto nunca se supo y es la primera vez que lo estoy contando aquí. Y oye, ojalá algún día queráis hablar con Inma, porque es una tía inteligentísima, ya medio retirada, y ya te digo que era socialista, porque si hubiera sido del PP o de quien sea, es que no me da igual. No tienen absoluto nada que ver, nosotros claro. ayudamos, y de verdad, creo que ayudamos en condiciones, y aquellas mujeres tuvieron, es decir, nosotros vimos dónde iba nuestro dinero. Bien. ¿Sabes? Tú no sabes lo que de verdad ayuda a alguien que quiera ser generoso, que vea que su dinero se aprovecha. No, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay en la ciudadanía hoy en día, y iba a colación de eso, y si queréis un día te doy el teléfono de Inma, la llamáis, y que ella os cuente todo lo que hizo de manera pionera. Claro. ¿Sabes? Hay esa sensación de que, ostras, el otro día lo veíamos en el Congreso de los Diputados, 3 millones de euros. Una institución para dar subvenciones de 300.000 euros. Sí. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que se dediquen 3 millones y se emplee a 8 personas y se para dar 300.000 euros? Entonces, creo sinceramente que la cercanía se está perdiendo y que hay más... tratar de ponerse la medalla, y esto lo he vivido yo mucho, ¿no? Es decir, a nosotros no les interesaban las jugadoras femeninas, pero cuando ganábamos algo, nos llamaban desde Moncloa, oye, para sacarnos la foto con las jugadoras, ¿no? Totalmente. No sé si van por ahí los tiros, igual estoy equivocado. Sí. Yo creo que está siendo demasiado bueno, Luis. Hay mucho chiringuito y gente que se roba el dinero. Y es mucho dinero. Hablamos de 580 millones de euros al año solamente para el Ministerio de Igualdad y 20.000 millones de euros en general para políticas de igualdad los últimos 3 años. 20.000 millones. 20.000 millones son muchos millones, y tú que has tratado con el dinero de la federación sabes todo lo que se puede hacer con 20.000 millones, mucho más de lo que se está haciendo. Nosotros hemos hecho mucho. Nosotros en una pandemia han sobrevivido muchísimos clubes humildes gracias a las aportaciones de la federación. Es que hay clubes en tercera división, por ejemplo, masculina, o en el fútbol femenino,
que han pasado de no recibir dinero o recibir 3.000 euros a recibir 60.000. Un club de estos tiene a lo mejor de presupuesto 80.000 o 100.000 euros. Entonces le está salvando la temporada. Eso sí, le está obligando a que estén al día con la agencia tributaria. Nosotros poníamos las normas. Claro. Que estén al día con la seguridad social. A tener una persona, porque muchos de ellos, el presidente era el que lavaba la ropa y decía, no, mira, nosotros te vamos a dar dinero, pero tienes que tener un administrativo. Por lo menos una persona en el club que gestione los papeles, que nosotros podamos rendir cuentas del dinero que damos. Entonces, creo que hay manera de hacer llegar el dinero de finalistas y evitar tanta burocracia que enlentece y además crea puestos por medio que no son necesarios, salvo que el interés sea tener esos puestos por otro motivo. Durante años nos dijeron que el mal siempre tiene una cara reconocible, que el culpable se identifica rápido, que la verdad es sencilla. Relatos de un maltratador no va de eso, va de lo que nadie quiere mirar, de la manipulación, del relato y de cómo una mentira repetida puede destruir una vida. Relatos de un maltratador. Cuando leer asombra es porque estás entendiendo. A la venta en Amazon y en relatosdeunmaltratador.com. Sara Corazón, preséntate tú misma. Bueno, pues pasa a estar un ratito con nosotros, es amiga de Luis y bueno, va a hacerle alguna preguntita también y estar un ratito con nosotros en Criticones. Un placer, Sara. Gracias, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que me dais de estar aquí presente y de defender lo correcto, de defender la verdad y ante todo pues escuchar la versión original de los hechos, ¿no? De lo que ocurrió con Luis Rubiales. Bueno, yo soy Sara de León, soy azafata de vuelo, azafata de eventos y tuve la suerte o la fortuna de haber acudido a la presentación del libro de Luis Rubiales, me convenció y pienso que todo esto ha sido una especie de castigo injustificado hacia él. Muchas gracias. Gracias, Sara. Muy bien, pues vamos bueno, yo voy a lanzar una pregunta y ya, chicos, pasamos a las secciones y también a que Sara le efectúe alguna preguntita. A mí me gustaría saber si te ha cambiado, bueno, pues esta experiencia tan bochornosa, porque realmente no tiene otro nombre, en la forma de entender la justicia, incluso la política y la sociedad de España. Yo creo que ha confirmado mi forma de pensar. Porque bueno, muchas veces se me ha dicho si yo era de izquierda o no era de izquierda, o si era amigo del presidente del gobierno, cosa que no es cierta. Yo he tenido muy buena relación con los presidentes, antes con Mariano Rajoy cuando llegué, porque es mi obligación como ciudadano, ¿no? Pero yo creo que estoy bastante en la misma línea, ¿no? De hecho, unas veces voté a la izquierda, otras veces voté a la derecha, es decir, sí, no he sido rehén. Ahora tengo muy claro que no puedo votar a la izquierda de este país. Eso es bueno, eso es bastante claro, ¿no? Sí. Y yo creo que alguien que me engaña, que me traiciona, que me dice una cosa y hace otra, sin que cambien las circunstancias, más que por ser investido. Entonces, bueno, y luego en la justicia voy a creer hasta el final. Obviamente es extraño que si una fiscal no llama a la víctima cuando es violada, llame a Jenny Hermoso en mi caso y a los 3 días tenga que estar ahí declarando, es decir, mira, yo conocí a mi abogada yendo al juzgado. Es decir, no tenía abogada, no pude preparar mi declaración, que a ver, hubiera dicho lo mismo porque tenía muy claro lo que tenía que decir, pero que al final era contar la verdad, ¿no? Sara, pregúntate. Bueno, yo tenía una pregunta, no sé si es muy directa, pero ¿tú a día de hoy sigues confiando en las mujeres o a raíz de toda esta incidencia desconfías de que quizá podamos denunciar incluso de manera falsa con tal de satanizar al hombre? Yo voy a evitar hablar de mujeres. Yo soy de confiar en las personas. Me gusta confiar en las personas. Y estoy convencido de que, Dios quiera me queden muchos años de vida, me van a volver a engañar. O me voy a volver a sentir como me han engañado antes en mi vida. Es decir, pero creo que vivir una vida, hay que tomar ciertas precauciones, pero vivir una vida de sospecha es ser una persona desgraciada, infeliz. Yo soy un hombre muy feliz. Me considero un hombre muy feliz porque me gusta confiar en las personas. Muy bien. A raíz de ahí, pues hombre, evidentemente también el olfato que tengamos cada uno. Decir, uy, aquí está. Sí. Bueno, algunas veces me ha fallado el olfato, pero es lo que hay. Luis, este libro, Matar a Rubiales, por cierto, dejaremos la descripción, donde pueden contactar, donde se puede comprar, lo facilitaremos todo muchísimo. Este libro en mi Instagram lo tengo, donde se puede comprar, y van muy bien las ventas, la verdad, gracias a Dios. Me alegro mucho. ¿Este libro podría ser considerado una defensa
o una catarsis personal, o una advertencia a quienes creen que lo mediático no puede aplastar la verdad. Bueno, a ver, yo creo que no puede aplastar la verdad y que además han conseguido casi el efecto contrario en la sociedad. Han dicho, se han pasado 3 pueblos, han ido a por él, es desmesurado, esta noticia no da más de sí. Es decir, todas esas conclusiones las tienen el ciudadano de a pie. Yo creo que es un canto a la verdad y a la justicia, un relato aportando pruebas y documentación. Voy a ponerme esto porque veo que vosotros... vamos a entrar en una sección. Y desde luego estoy feliz de que la editorial me haya permitido contar la historia con todos los pelos y señales para que todo aquel que tenga interés y quiera opinar lo haga conociendo las distintas versiones. Muy bien. David, danos paso. Vamos a empezar pues con la primera sección de hoy, la Venation del Gladiador, de Fran Padilla. Probablemente Irene Montero se aprendió el nombre de Jenny Hermoso ese día porque no se sabía el nombre de ninguna ni la ha interesado el fútbol femenino jamás. Vaya, otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida y ya solo le queda ir a los programas de fútbol a llorar. A ver, Rubiales, que el problema no es que yo no tenga ni puta idea de fútbol. El problema es que a día de hoy tú todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual. Qué malas somos las feministas, ¿eh? La borrica Montero no es que no tenga ni puta idea de fútbol, no tiene ni puta idea de la vida. O bueno, sabe muy bien cómo va la vida y sabe muy bien cómo ascender. Lo que me parece deplorable, te he traído esto, Rubiales, para que te ha contestado ella, le puedas contestar tú también. O sea, ¿cómo una persona se atreve? O sea, la que ha soltado a cientos de violadores y otros cientos se han beneficiado de esa política, de esa ley que es una aberración. O sea, ¿cómo se permite el lujo de decir que es que no nos hemos enterado de lo que es una agresión sexual? Y cuando calla todas las agresiones de todas estas manadas o todos estos, digamos, enemigos del jamón, como decimos nosotros aquí, o sea, se atreva a decir que tú no te has enterado de lo que es una agresión. A ver, primero es verdad que no tiene ni idea porque un beso incluso no consentido, aunque este fue consentido, pero bueno, contra eso no puedo luchar ya, lamentablemente, es lo que ha pensado el juez, pero incluso un beso no consentido tiene que tener un cariz sexual para ser considerado una agresión. Entonces, tengo mucha fe en que el Supremo pues, pueda hacer justicia. Pero fíjate, no quiero hacer spoilers, pero ya contesté, fíjate, creo que fue en Radio Marca, y les pedí que me mandaran, y lo tengo en mi Instagram la contestación. Entonces voy a replicar algo parecido a lo que le dije en aquel momento, aunque no será exacto porque no tengo buena memoria, pero no tanto. No, espontáneo. Bueno, me he quedado calvo con tanta memoria, pero bueno. A ver, mira, en primer lugar, esta mujer no solo dijo eso, sino además que yo iba llorando por los programas de televisión, porque había hecho una comparecencia en El Chiringuito. Como que yo era un muerto de hambre, un poco insinuado, ¿no? Y mira, yo he trabajado toda mi vida, he cotizado 20 y tantos años, 25, 26 años a la Seguridad Social. Además, he pagado en toda esa vida laboral mucho más de lo que va a pagar ella en 5 vidas, porque he sido futbolista, he ganado dinero, mucho dinero, ¿no? Y esta mujer, fuera de la política, ha cotizado un solo año en su vida. Entonces, no es quien para dar consejos, no a mí, a nadie. Tiene que ser más humilde. Luego es muy mal hablada. Ni puta idea, tal. Una representante en Europa de nuestro país. Eurodiputada en este caso. Entonces, yo me equivoqué una vez, echándome las manos ahí, diciéndole, ole tu huevo a Jorge Vilda, me equivoqué. Dando el beso, una muestra de alegría, por una cuestión más institucional, pero esta mujer es que siempre habla desde el odio, desde el rencor, se le nota. Tendría que ser más humilde, más sensata. Luego, efectivamente, una mujer que ha puesto en la calle a muchísimos agresores, de verdad, de agresiones importantes, que están en la cárcel. Que un agresor sexual va a la cárcel cuando ha hecho algo muy gordo. Muy gordo. Bueno, oye, tápate un poquito, chiquilla, que es que de verdad. Creo que esta mujer es un compendio de nocividad total, de lo que ya la sociedad española, de verdad, no porque saquen un titular en un periódico como hicieron contra mí, no. Es que la sociedad española, especialmente las mujeres, no tragan ya este tipo de personas. Y las que lo tragan son casi por intereses, porque estén en un determinado partido, porque pertenezcan a una determinada asociación, por el postureo de que tenemos que ir contra Rubiales a Callao, que había 200 personas en Callao. Exacto. Ya ves tú la manifestación.
200 personas. O por incultura, porque existe mucha incultura a día de hoy todavía. Pues seguramente yo creo que una persona formada al menos Exacto. dice, oye, yo lo he visto y yo he visto un acto de alegría, o Claro. voy a escuchar las dos partes, o voy a... No, esta es una mujer pues que quieren hacer bandera y agarrarse a lo que no tienen. Ya está, porque se están desangrando en votos. Y referente a lo que dicen que una denuncia falsa, vamos a llamarla instrumental, porque en esta ocasión estamos viendo un hecho, pero que se está juzgando de manera totalmente fuera de contexto. Entonces, con una denuncia instrumental, o sea, a ti que te han arruinado tu carrera, o sea, tu carrera se ha desmoronado por completo. O sea, ¿se puede imaginar la gente lo que esto le supone a un auténtico desconocido que llega pasado noches en el calabozo, la alejan de sus hijos, de sus pertenencias, la alejan de todo lo que ha construido durante años, entra en una depresión, le echan del trabajo, le señalan porque algo habrá pasado? O sea, ¿le jode la vida? Claro que se la jode. Imagínate una persona que la conoce todo el mundo. Pero mira, yo tengo una enorme fuerza interior, lo he dicho antes, porque tengo paz interior, porque estoy tranquilo. Y eso vale mucho. Pero aparte la gente en la calle, la inmensa mayoría de la gente en la calle viene para decirme, oye, que estoy a tu lado. Para mostrarte apoyo. De verdad. Exactamente. Entonces, pero fíjate, creo que la campaña, yo no he visto, tengo 48 años, nací prácticamente con la democracia. Yo no he visto en la democracia una campaña como la que me han hecho a mí. Palabra de honor, no la he visto, no lo he visto. Es decir, entonces creo que si un hombre o una mujer, una persona, no tiene una fortaleza tremenda. Yo soy una persona muy sensible, que me conoce lo sabe, pero soy muy fuerte también. Y si sé que tengo razón, es muy difícil que yo tenga un momento de debilidad. Oye, yo creo que hay otras personas, fíjate el comisionado para la Dana en Valencia que intentó suicidarse, que hablo de él en el libro. Fueron 5 o 6 días de machaque regional, nacional. A mí ha sido en todo el mundo, manipulando. Oye, es que cualquier persona de verdad podía haber hecho cualquier tontería. Locura, Sí. sí. Es cierto. Y ojo, esta mujer, Irene Montero, ha Sí. dicho, no, que van de víctimas, hablan de que si se han podido suicidar. Yo no he hablado nunca de suicidarme. Yo tengo claro, yo estoy fuerte y estoy Claro. bien y no voy a... Pero si le toca a otra persona, hombre o mujer, o a una familiar o a una pareja, claro que entiendo lo de las depresiones. Es decir, se hace un daño gratuito, no le importan las personas. Unas A gente como 2.800. Irene Montero no le importan las Unas personas. 2.800 varones al año se quitan la vida por esto. Ya lo estimó el ministro catalán en su día. Fíjate. 4.000 personas se quitan la vida al año. De esas 4.000 personas, el 82%, el 80% Son hombres. aproximadamente Son son hombres. Y de ese 80%, el 72%, esos 2.800 que comenta aproximados, porque ya sabes que varían mucho las cifras en días, son hombres que estaban atravesando situaciones complicadas de divorcio, denuncias No, falsas. en mi caso me han echado a mí, pero han echado a 20 y tantos más. Sí, sí, Los claro. han dejado en la calle. Claro. David, vamos a pasar a la sección de nuestro compañero J, la critiqueta. Ahí vamos. Señoras y señores, y Luis, bienvenidos a la Crititeca, ese lugar donde el pasado es un boomerang que siempre vuelve, normalmente con ganas de partirle la cara a alguien. Hoy analizamos a Luis Rubiales, el hombre que nos enseñó que en España un gesto vale más que 1000 ligas y que un palco es el peor sitio para un exceso de alegría. Pero ¡ay, la hemeroteca! Ese invento del demonio que nos demuestra que la moral en este país es como un chicle, se estira según quien lo muerda. He estado revisando el archivo de nuestras reservas espirituales. Empecemos por Anabel Alonso, la gran inquisidora del beso ajeno, la misma que en Masterchef se lanzó a los labios de Jordi Cruz con la velocidad de un central del Atleti. Pero claro, Luis, lo suyo era arte, lo tuyo fue atentado. Lo de ella era comedia, lo tuyo fue tragedia nacional. En España estamos inventando el consentimiento de Schrödinger. Si eres actriz y graciosa, el beso no existe. Si eres directivo y calvo, el Código Penal te machaca. ¿Y qué decir de Íñigo Errejón? El niño que quería asaltar los cielos y acabó asaltando la paciencia de las mujeres de su partido. Mientras tú, Luis, te convertías en el macho alfa oficial del reino, el bueno de Íñigo nos daba lecciones de feminismo deconstruido. Al final resultó que tú eras un libro abierto y él una novela de terror con páginas pegadas. Tú te agarraste los testículos en un palco. Él, por lo visto, se agarraba a cualquier teoría que le permitiera hacer en privado lo que condenaba en Twitter. Un aplauso para la coherencia, que en paz descanse.
Y para cerrar el bodegón, el señor, por decir algo, Eduardo Casanova, el director que confunde el cine con una fiesta de pijamas, de color fucsia. Él dice que hay que acabar con la humanidad, empezando, supongo, por la humanidad que no tiene subvención. Eduardo representa esa España que te mira como si fueras un cuadro de la cueva de Altamira. Es el choque de dos trenes, el fútbol de barro y testosterona contra la purpurina pagada por el Estado. Bravo a mis compañeros. Bravo por estas secciones tan maravillosas. Vamos, increíble, chicos. Sara, pregunta tú lo que quieras, porque vamos a pasar ya brevemente a hacer la última pregunta, porque Luis, el pobre, tiene cosas que hacer. Vamos a decirlo, claro, tengo el coche Tiene en Mira, la que zona Madrid, verde y no quiero que me exacto, en multen. Madrid Gracias, nos vuelve Almeida. loco. Gracias, Almeida. No quiero que me multen. Exacto, Sara, adelante. Si no estaba aquí hasta mañana con vosotros, porque además tienes una voz preciosa. Gracias. Da gusto escucharte, no solo la Muchas coherencia, gracias. sino es muy importante también eso. Yo canto. Te has fijado que siempre Entonces- se dicen allá solo, ¿no? Claro, empate y marcado. Es Patrick, que claro. nuestras voces son bonitas, pero la de ella es preciosa. Muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta... También es bonita la tuya. No te Muchas gracias, preocupes, muy venga, vamos. amable. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que muchos compañeros tuyos de la Real Federación Española de Fútbol apoyaron a Jennifer Hermoso o intentaron como quedar bien con ella con tal de que no los echaran? No, y muchos se quitaron de en medio un poquito, se diluyeron. Yo creo que lo que ocurre en este caso es, salvo algunos que obviamente se manifestaron apoyándome y después con la misma vehemencia en contra, y eso la gente no lo entiende, salvo algunas excepciones, la mayoría lo que han hecho es tratar de diluirse, quitarse de en medio, una crítica, la que tocaba, porque no quedaba más remedio, pero bueno, no, la gente es así, no hay mucha gente valiente, lamentablemente, o la gente tiene un proceso de análisis más largo hasta llegar a una respuesta valiente, no todo el mundo tiene una respuesta rápida, Sí. valiente. Totalmente. Luis, voy a dar paso a mi compañero que quiere ofrecerte pues Te una voy a hacer novela una maravillosa. propuesta. Sí. Te hago una propuesta, que no una pregunta, con ilusión, con admiración y con orgullo. De escritor a escritor. Esos dos libros que están sobre la mesa son muy importantes para ti y para mí. Uno lo escribiste tú y uno lo escribí yo. Me gustaría que hoy nos fuésemos con los libros cambiados a casa. Que Un te honor. leas el mío, me hace mucha ilusión leerme el tuyo, que te digo más, no lo he querido comprar hasta el día de hoy porque quería intercambiarlo contigo. Pues eso está hecho y además mi libro es un poquito más denso, pero el tuyo me lo leo en un par de días y te digo, Se lee en una te digo tarde. mi opinión. Bueno, Una y- tarde. Una vez que lo leas, Justamente. En un Eso, ave viniendo eso, a Madrid te lo eso. puedes leer. Yo soy de leerme libros cortos, me gustan Él mucho. lee muchísimo, yo también. Y El último que he leído, que os lo recomiendo, es el de Woody Allen. Es una hartada de reír. Qué bueno. Y bueno, Pues una vez que lo leas, va la siguiente propuesta. Eso Y es que muy en breve, el 29 de mayo, sale la segunda parte de mi libro y te invito a la presentación. El 29 de mayo, porque lo que vas a leer aquí es la voz del agresor. Y el 29 de mayo vamos a leer la voz de la víctima a ver quién dice la verdad. muy bien. claro, está todo enfocado en este. Muy interesante. Si puedo, allí estaré. Tengo que decirte, Luis, que en las distancias cortas me has sorprendido. Yo te considero una persona mucho más, lo que llaman ahora progresista o de izquierda. Hablando en distancias cortas y off the record, como decimos nosotros, te pareces más a mí de lo que pueda parecer. O sea, vas a Ese estar es siempre... ese es el mayor cumplido, porque por mucho que uno quiera a alguien, a quien más se respeta es a sí mismo, generalmente. Sí, sí, Entonces, sí, porque te agradezco las seguramente te va a pasar como a mí, que los liberales te digan que no eres liberal, los conservadores que eres muy liberal, los de izquierdas que eres de derechas y que eres un fascista. Por eso Nunca me- estamos Sí, a pero gusto ¿sabes de una cosa? nadie. Bueno, yo al final, mi padre, que para mí es la persona que más me ha guiado y sigue siendo la persona en que más confío, mi mejor amigo, y hombre, y mi madre también, pero mi padre es que es mi mejor amigo, ¿no? Fue alcalde socialista de otro PSOE en otro momento y de otra manera, ¿no? En otra Entonces época yo creo total. que eso también te pone en la etiqueta, ¿no? Y la gente, por eso estaba ahí. Oye, si yo llegué cuando era Mariano Rajoy el presidente, ¿pero qué me cuenta? Pero si aquí los que votan son los del fútbol. ¿Sí? Pero bueno, yo sí que soy una persona, me definiría más de centro, pero liberal. Liberal. Es que la palabra liberal además es tan bonita. Totalmente. Tiene la base en la libertad. Si Dios Por nos eso- hizo libres. Exacto, exacto. Por eso me he tirado a media entrevista así. Porque yo decía, es que me recuerda tanto. Bueno, ¿qué proyectos? Para terminar con un sabor dulce, ¿qué proyectos tienes ahora y hacia dónde quieres dirigir tu vida profesional? Bueno, yo tengo un porcentaje
minoritario pero importante de una gestora hotelera, una pequeña cadena de hoteles en Granada y en la Costa del Sol. Estoy aprendiendo mucho. Queremos implantarnos también en Centroamérica, en República Dominicana. Qué bien. Y bueno, me encanta aquel lugar también, y la gente es muy sana. A ver, hay de todo, ¿no? Pero tienen ese pronto de la gente del pueblo, sin más maldad, sin más visiones enrevesadas. Es decir, un hombre puede estar en la calle habiendo robado un bocadillo, pero pasa un perro por al lado y se le para y le da la mitad del bocadillo al perro, ¿sabes? Es decir, hay una mezcla de faltas evidentes, de carencias evidentes, pero también esa humanidad que muchas veces en Europa o en el Occidente más adelantado, entre comillas, se ha perdido, ¿no? Entonces me gusta mucho aquello. Si pudieras sentarte con tu yo de antes de lo sucedido... No lo haría, sería muy aburrido. No te dejo ni terminar la pregunta. Porque claro, todos nos equivocamos, seguramente cometería... me iría por errores de otro tipo y no este. Es decir, me iría por errores familiares, claro, o por un día que pude... Fíjate, creo que una de las cosas que me dolió muchísimo es no estar el día que falleció Higinio, que fue un entrenador mío en el Valencia, que lo tuve en juveniles, y hablaba con él cada semana, y me dijo, ven a verme, me queda poco, y le dije, dentro de 2 semanas voy a verte, y murió la semana de antes, y me quedé sin... Lo había visto, había hablado con él, pero pidiéndomelo él, joder, y cosas así sí que dices, pues mira, si pudiera volvería atrás, pero los errores que cometemos, sería muy aburrido ser perfectos, ¿no? Totalmente, pues ya lo habéis escuchado. Un sistema que señala, destruye y no repara. Algunos sobreviven, otros, por desgracia, no. 2.800 hombres aproximadamente al año no encuentran salida. Pero si queréis entender qué está pasando de verdad, aquí os dejamos entrevistas que os van a interesar mucho hablando de estos temas. Luis, muchísimas gracias. Un honor conocerte en persona, decirte que esta es tu casa, que los criticones admiramos cómo has llevado todo esto y que aquí nos tienes para lo que necesites. Yo quiero decir, en vez de decir adiós, decir que el honor ha sido mío, que he estado muy a gusto, que ya el día que os conocí y me hiciste preguntas interesantes, creo que de verdad estamos en una línea parecida, en algunas cosas pues seguramente no, pero eso es lo divertido. Creo que hay personas que de manera injusta se ven envueltos en situaciones y tienen que levantarse cada día con una fortaleza tremenda y dar prioridad a ellos mismos y a su círculo. No es que no escuchen lo de fuera, es que les afecte. Yo digo, en este mundo conozco a un 0,1%, pero sus opiniones representan el 99,9% para mí. Y el otro 99,9% que no conozco representan el 0,1%. Y eso, de verdad, es lo que nos tiene que importar. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Y de verdad, no se trata de hacer una burbuja. No. Si somos una membrana y nos entran las cosas, pero hay que darle el valor que tiene cada uno. Y a mí solamente me puede hacer daño quien de verdad quiero. Y tengo que estar fuerte. Y si cada día te levantas convencido de que puedes estar fuerte, estás fuerte. Y sonríe, y la gente alrededor te ve fuerte y sonríe. Totalmente. Gracias. Gracias. Sara, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Y compañeros, un honor compartir estudio juntos. Un placer. Gracias. Hasta la próxima, chicos.